Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática La muerte y nuestra esperanza futura. Lección número 11. Los engaños del tiempo del fin. El texto para memorizar: 2 de Corintios capítulo 11, versículos 14 al 15. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Nuestro mundo contemporáneo se ha convertido en un crisol de lo sobrenatural y de lo místico, y esto se ha logrado con ayuda de las películas de Hollywood que tratan temas religiosos y místicos. En su mezcolanza de error y engaño, han sumido al mundo en las peores tinieblas. La vieja mentira de Satanás, ciertamente no morirás, registrada en el libro de Génesis, también ha inspirado algunos de los libros, videojuegos y películas más populares de las últimas décadas. Sin lugar a dudas, estamos expuestos al terreno encantado de Satanás, que en algunos casos puede quedar oculto bajo el barniz de la ciencia. El 31 de marzo de 1848 marcó el comienzo del espiritismo moderno. Las antiguas prácticas de comunicarse con los espíritus de los difuntos comenzaron a tener un auge nunca antes conocido. Uno de los fenómenos más engañosos ha sido lo que se denomina experiencias cercanas a la muerte, en que los que murieron y volvieron a la vida con historias de una vida del más allá. Muchos consideran que estos eventos son prueba de un alma inmortal. Esta semana nos ocuparemos de este asunto. Miraremos que conforme nos acercamos al fin, los engaños satánicos son admitidos cada vez más e impregnan el pensamiento popular y confunden a muchos, alejándolos de la verdad. Y responderemos la pregunta: ¿cuáles son algunos de los engaños más frecuentes usados por Satanás para mantener a la humanidad sumida en las tinieblas? El misticismo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra misticismo es un término complejo que encierra una gran variedad de ideas. El misticismo, desde una perspectiva religiosa, la palabra implica la unión de la persona con lo divino o absoluto. Y esta unión se alcanza en algún tipo de experiencia espiritual o trance que pasa a la persona. Actualmente esto caracteriza la experiencia de adoración de ciertas iglesias cristianas. Los fenómenos sobrenaturales pueden variar en forma e intensidad, pero la tendencia siempre es a reemplazar la autoridad de la palabra escrita de Dios por las experiencias subjetivas individuales.
¿Cuáles son los tres principales problemas del misticismo? En forma general podemos mencionar tres. Primero, la Biblia pierde gran parte de su función doctrinal. Segundo, el cristianismo se vuelve vulnerable a sus propias experiencias. Y tercero, las doctrinas no importan mientras usted crea en Jesucristo. Este tipo de religión subjetiva no ofrece una protección contra ningún engaño, especialmente los engaños del tiempo del fin. Respecto a que el misticismo hace que la Biblia pierda gran parte de su función doctrinal, podemos decir que existe una fuerte tendencia en el mundo cristiano posmoderno a minimizar la relevancia de las doctrinas bíblicas y a considerarlas como tediosos ecos de una forma obsoleta de religión. En el proceso del misticismo se enseña que la persona de Cristo reemplaza artificialmente a las enseñanzas de las Escrituras, al argumentar que los sentimientos y los gustos personales terminan siendo el criterio para interpretar las Escrituras o hasta para rechazar de forma total lo que la Biblia enseña claramente sobre la obediencia a Dios y la necesidad de hacer su voluntad. Una persona puede profetizar, echar fuera demonios o hacer milagros y sin embargo ser rechazada por Dios porque no ha hecho su voluntad. De ahí la importancia de determinar cuál es la voluntad de Dios y tristemente el misticismo no se lo permite. El pensamiento inspirado dice al respecto: la teoría según la cual no tiene consecuencias lo que los hombres crean es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma de quien la recibe. Experiencias cercanas a la muerte. Salmo 17:15. Pero yo en verdad quedaré satisfecho con mirarte cara a cara, con verme ante ti cuando despierte. Algunos intentan demostrar científicamente la existencia de vida después de la muerte, es decir, demostrar que los seres humanos tenemos un alma inmortal. De ahí que los argumentos modernos más populares para demostrar la teoría de la inmortalidad natural del alma son las experiencias cercanas a la muerte. El escritor Raymond, en su libro Vida después de la vida, plasmó sus nuevas investigaciones sobre el fenómeno de la supervivencia tras la muerte física. El autor de esta obra presentó los resultados de un estudio de 5 años en más de 100 personas que experimentaron muerte clínica y que revivieron. Estas personas afirmaron haber visto a un ser de luz amoroso y cálido antes de volver a la vida. A esto se le ha considerado una evidencia emocionante de la supervivencia del espíritu humano más allá de la muerte. Con los años, se han publicado muchos otros libros similares que promueven la misma idea.
Es de aclarar que todas las experiencias cercanas a la muerte informadas en la literatura moderna pertenecen a personas consideradas clínicamente muertas, pero no realmente muertas. Hay una significativa diferencia si comparamos las personas clínicamente muertas con la muerte de Lázaro, quien estuvo muerto durante 4 días y cuyo cadáver ya estaba en descomposición. He de resaltar que ni Lázaro ni ninguno de los resucitados de entre los muertos en los tiempos bíblicos mencionaron alguna experiencia en el más allá, ya sea en el paraíso o en el purgatorio o en el infierno. Por supuesto, este argumento de que ninguna persona resucitada en los tiempos bíblicos haya hecho mención de alguna experiencia en el más allá no es quizás una prueba contundente para rechazar la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma. Pero, aunque no sea una prueba contundente, sí concuerda plenamente con la enseñanza bíblica sobre el estado inconsciente de los muertos. Pero entonces surge una pregunta. ¿Por qué suceden las experiencias cercanas a la muerte que se exponen tan comúnmente hoy? Si aceptamos la enseñanza bíblica de la inconsciencia de los muertos, entonces básicamente existen 3 posibles explicaciones. La primera, las personas que experimentan esas experiencias, aunque sean declaradas clínicamente muertas, realmente no han muerto. Segundo, lo que ellos verdaderamente experimentan es una alucinación psicoquímica natural bajo las condiciones extremas en las que se encuentran. Y tercero, lo que ellos experimentan puede ser una experiencia satánica, engañosa y sobrenatural. El apóstol Pablo dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De hecho, el engaño satánico podría ser la mejor explicación, especialmente porque estamos viviendo el tiempo del fin y porque en algunos casos esas personas que han vuelto a revivir afirman haber hablado con sus parientes muertos. La reencarnación. Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La creencia pagana de la inmortalidad natural del alma brinda la base para la teoría antibíblica de la reencarnación o transmigración del alma. Algunas de las principales religiones del mundo han adoptado esta teoría de la reencarnación. Si bien es cierto, la mayoría de los cristianos creen en la existencia de un alma inmortal que habita permanentemente en un cielo o en un infierno después de la muerte. Los que creen en la reencarnación sostienen que esa alma inmortal pasa más bien por muchos ciclos de muerte y renacimiento de cuerpo aquí en la tierra. Es decir, muchos piensan que la reencarnación es un proceso de evolución espiritual. Y esta evolución espiritual permite que el espíritu alcance niveles cada vez mayores de conocimiento y moralidad en su viaje hacia la perfección.
Por ejemplo, los hindúes creen que el alma eterna pasa por una progresión de conciencia. Esta progresión de conciencia es conocida con el nombre de samsara y enseña que las almas inmortales deben pasar por 6 clases de vidas: acuáticos, plantas, reptiles o insectos, aves, animales y seres humanos, incluyendo a los ciudadanos del cielo. ¿Será cierto esto? No. La Biblia dice: está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia no apoya tal creencia por las siguientes razones. En primer lugar, esta teoría contradice las enseñanzas bíblicas de la mortalidad del alma y contradice la resurrección del cuerpo físico cuando vuelva Jesús por segunda vez. En segundo lugar, esta teoría niega la doctrina de la salvación por la gracia mediante la fe en la obra redentora de Jesucristo. En tercer lugar, la teoría de la reencarnación contradice la enseñanza bíblica de que las decisiones que tomamos en esta vida deciden nuestro destino eterno. En cuarto lugar, esta teoría minimiza el significado y la relevancia de la segunda venida de Jesucristo. Y por último, la teoría propone oportunidades de salvación después de la muerte, lo cual no es cierto ni bíblico. Culto a la nigromancia y a los antepasados. Deuteronomio 18, 10, 11. Nadie entre los tuyos deberá practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, ni servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. La palabra necromancia deriva de 2 términos griegos: necros, muerto, y manteía, adivinación. La nigromancia fue practicada desde la antigüedad y es una forma de invocar a los supuestos espíritus activos de los muertos para adquirir conocimiento, a menudo sobre acontecimientos pasados, presentes y futuros. ¿Qué es el culto a los antepasados? Es una práctica o costumbre de venerar a los muertos, a venerar a los antepasados, por 2 motivos. El primero, se cree que los fallecidos todavía son parte de la familia. Y segundo, se cree que los espíritus de nuestros familiares pueden influir sobre nuestros asuntos, sobre nuestros problemas y nos pueden ayudar. Estas prácticas paganas pueden resultar muy atractivas para quienes creen en un alma inmortal y para quienes extrañan a sus seres queridos fallecidos. Pero la Biblia expone claramente que la supuesta relación con los muertos a través de medios o adivinos es un engaño, y la Biblia prohíbe toda práctica de este tipo. Y también la Biblia expone muy claramente que todos los espiritistas, medios, hechiceros y nigromantes que habían en el pueblo de Israel eran abominables a Jehová
y debían morir apedreados, ya que eran instrumentos poderosos de Satanás para engañar al pueblo de Israel y actualmente para engañar a la humanidad. Las personificaciones y otras apariciones. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Una cosa es que un médium diga que ve y habla con el espíritu de una persona muerta. Y otra cosa muy diferente es ver y oír a esa persona muerta con tus propios ojos. Las personificaciones demoníacas de los muertos y otras apariciones demoníacas son similares a la nigromancia. Los demonios pueden tomar la forma de un familiar, de un amigo o cualquier persona fallecida. Tanto la apariencia física como la voz son muy similares a las del difunto. Todos estos engaños satánicos se utilizarán para engañar a quienes no estén firmemente arraigados en la palabra de Dios. Elena de White advierte: esos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Continúa diciendo: el acto que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se hará pasar por Cristo. La palabra de Dios declara expresamente que los muertos ya no tienen parte en nada de lo que se hace debajo del sol. Pero los espiritistas dicen lo contrario, que los muertos saben todo lo que se hace debajo del sol y que se comunican con sus amigos en la tierra y que les dan valiosa información y ejecutan prodigios. ¿A quién creerás? ¿A Dios o a Satanás? Estamos en tiempos muy peligrosos, ya que los demonios tienen la capacidad, tienen el poder de tomar la forma de personas muertas e imitarlas. Recuerda, las personificaciones y las apariciones satánicas pueden ser muy alarmantes y engañosas, pero no pueden engañar a quienes Dios protege y están cimentados en la palabra de Dios. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.